Había gente que yo conocía en la Ciudad de México que evitaba decir soy de Oaxaca, evitaba decir hablo una lengua. Nos da mucho gusto platicar con usted. Díganos, por favor, ¿cuál es su nombre, maestro? Yo soy Rubén Luengas, soy músico, soy investigador, compositor y bueno, también hago trabajo para promover y reactivar músicas tradicionales aquí en la Mixteca y en otros lugares de Oaxaca. ¿Su interés por la música, algo que lo haya motivado o alguien que lo haya motivado? Pues no es, no tengo una herencia familiar de músicos, soy el primer músico de mi familia y en realidad pues yo creo que la música algo desató en mí como lo hacen la mayoría de la humanidad. Yo creo que es una de las manifestaciones culturales humanas más poderosas que nos hacen reaccionar de diferentes maneras, ¿no? Algunos los hacen evocar, llorar, reír, sanar, y a otros a lo mejor nos envía al camino del quehacer musical, de meternos en este oficio duro, difícil, pero apasionante. Y a mí pues fue lo que me llevó este camino de la música a estudiarla, a abordarla y a sumergirme en este universo y en este mar infinito de la música de Oaxaca. ¿A qué edad le empezó a interesar la música? Pues a mí me empezó a interesar ya grande, digamos, no tan niño, porque pues platicábamos antes de la entrevista de cómo los niños aquí en Oaxaca empiezan a estudiar música muy chiquitos, ¿no? 5 o 6 años. Y yo ya fue, digamos, un poco más grande, a la edad como de 12 años, que me empecé a interesar en la música y pues yo creo que también fue un poco por imitación y reflejo de que mi hermano mayor y sus amigos tocaban guitarra, querían aprender a tocar guitarra y yo, bueno, pues de ver y de seguirlos, ese fue como mi primer acercamiento. Y ellos tenían un maestro y yo me pegaba a ellos y de repente pues pude aventajar más que ellos, ¿no? Creo que yo tenía un interés y también tenía una edad menor, la cual me ayudaba mucho a poder tener ventajas sobre estos chicos que pues estaban en la adolescencia y andaban ya en otros intereses. Y bueno, pues de repente así se fue revelando hasta que ya pocos años después, como a los 14, ya estaba yo convencido en dedicarme a la música. ¿Y qué música baila el maestro? Bueno, yo principalmente me defino como un músico de la tradición, porque ese fue mi primer acercamiento, ¿no? Aunque fue de alguna manera paralelo a la música académica, a la música de la tradición escrita de las escuelas, yo no puedo decir que soy un músico que haya tocado o que se haya dedicado más bien a la música occidental como Beethoven, Bach, Chopin. Hay cosas que me gustan mucho, hay cosas que he tocado, hay cosas que he dirigido, pero no ha sido mi quehacer, sino que yo a muy temprano encuentro con la música fue a la música popular y tradicional, ¿no? Entonces siempre estuve vinculado a tradiciones musicales de la tradición oral, urbanas y rurales, ¿no? Como el rock, ¿no? Porque yo soy un mixteco migrante que a muy temprana edad nos desplazamos a la Ciudad de México y bueno, ahí descubrí el rock, una manifestación fantástica, maravillosa que me sigue fascinando, gustando y que tengo muchas influencias de este género, pero al mismo tiempo estaba yo relacionado, por ejemplo, con la tradición de los concheros, de la música de concheros en la Ciudad de México, y fue cuando ingreso a la Escuela Nacional de Música, muy joven, a los 16 años,
y descubro la etnomusicología. Y es ahí donde, a través de la etnomusicología y del taller de música tradicional que se realizaba en la escuela con el maestro Guillermo Contreras, tengo ya un acercamiento directo a las músicas tradicionales, primero a las que él enseñaba en su taller de música tradicional como docente, y después a través de las herramientas de la investigación que yo aprendí ahí a elaborarme como un visitador de mi propia tradición musical que no conocía, porque era muy interesante como cuando en las clases de etnomusicología, de investigación, el maestro nos decía, bueno, a ver, elijan un tema de investigación, y yo en automático dije, pues la música de mi pueblo, ¿no? Y cuando volteé a ver a mi pueblo, no veía yo ni oía la música tradicional, y para mí en ese entonces no había música tradicional en este pueblo. Y no es que no hubiera, sí había, pero estaba como escondida, como diluida, como enmascarada, y no tan evidente como en otros pueblos, como en la Sierra Norte de Oaxaca, donde pues hay escoletas, hay bandas, hay la gozona, y este intercambio tan intenso de música. Aquí no sucedía. Aquí podíamos ver una banda que llegaba en el cuarto viernes, que es la fiesta tradicional, pero no había una escoleta, no había músicos activos, y entonces era difícil como entender cuál era la música tradicional. Entonces eso me crea todavía un interés más fuerte de entender y de poder responderme, bueno, pues ¿cuál es la música de mi pueblo, ¿no? Y ahí emprendo una cruzada muy fuerte de investigación y de curiosidad por entender y saber cuál es la música de mi pueblo, y de irla descubriendo poco a poco. Háblenos de sus composiciones, maestro. Bueno, la composición también llega a mí como algo que no buscaba yo. Yo nunca me imaginaba, no sé, cuando era estudiante de etnomusicología me veía o soñaba con escribir un libro, ¿no? Con hacer una investigación, con hacer un documental, no sé, cosas como más propias de la investigación, pero no me veía yo como compositor. Sí tenía la inquietud, pero pensaba que eso era como para gente extraordinariamente inteligente y sensible, que yo no podía hacer. Y de repente la inquietud misma que yo cargaba me hizo empezar a componer, ¿no? No sé en qué momento empezar a hacer pequeñas ideas musicales, y así poco a poco fui componiendo hasta el punto de que la composición hoy en día podríamos decir que es mi actividad principal. O sea, que paso mucho tiempo componiendo música basada en la tradición, música para mis orquestas, mis dos agrupaciones musicales principales que tengo, música para la orquesta de la Escoleta que fundé aquí en mi comunidad de Tizoatlán, para los niños. O sea, música pensada con un fin didáctico, pedagógico, donde ellos puedan, a través de estas composiciones que yo les hago, pues aprender, desarrollar sus habilidades, entender un poco más y desarrollar sus habilidades como músicos. Hago música para el cine, sobre todo el cine mixteco, que producimos aquí en la región con cineastas locales, un cine muy interesante, que por ejemplo el de la compañera directora Ángeles Cruz, un de cine aquí de San Miguel, de San Miguel el Grande, un cine fuerte, de denuncia, un cine no complaciente, sí, ¿no? Entonces hacemos con ella, tengo muchos años trabajando en todas sus películas, hemos ganado premios, Arieles, reconocimientos. Y bueno, pues muy contento de trabajar con ella y con otros cineastas también mixtecos como Jorge Pérez Solano, de aquí de San Pedro Yodoyuxi, Guajuapan, o Nicolás Rojas, de San Juan Mixtepec.
donde hemos hecho pues producciones mixtecas, muy mixtecas, ¿no? Con actores, con hablantes, con parlamentos o diálogos en Tunzavi, con música mixteca, con músicos, con instrumentos mixtecos. Entonces, la composición, pues sí, toma hoy en día un lugar muy importante en mi quehacer como músico. Ustedes se fundan a fines de los 90, ¿no? Uh-huh. Una época en donde el tema de las tradiciones y sobre todo del tema de los pueblos indígenas, todavía hablarlo en esa época era como algo subversivo. Uh-huh. En ese sentido, ustedes son rebeldes. ¿Qué le dio, maestro, por el rescate de la música en ese ambiente de mucha marginación hacia los pueblos? Y sobre todo teniendo en cuenta también que el maestro Carlos Chávez fue su inspiración, y recordar también que en esa época el Estado quiso desaparecer prácticamente, que fue la política, a los pueblos indígenas, la identidad de los pueblos indígenas. Por eso la gran pregunta es: ¿qué los lleva a ustedes a desafiar ese ambiente social y político que prevalecía todavía hasta hace poco? Bueno, pues son como muchos caminos para responder esta pregunta, y me gusta mucho lo que dice el contexto, pues, platicar un poco del contexto de los años 90, muy distinto al que hoy vivimos. Así totalmente es. Distinto. O sea, había gente que yo conocía en la Ciudad de México que evitaba decir soy de Oaxaca, evitaba decir hablo una lengua, ¿no? Había que hacer todo lo posible para medio camuflajearse con un citadino chilango y ya dejar un poco esa parte atrás. Y más en los contextos donde no entendían el tema de la diversidad cultural. Y uno de esos contextos era la escuela de música. Yo llegué a tener profesores en los años 90 que decían la música tradicional, la música de Oaxaca, la música de Guerrero, la música de los sones, de los chilenas, de los jarabes, pues es música folclórica, es música de segunda, es música sencilla, música ligera, no es música seria. Entonces, imagínense uno como alumno en formación, con esa cosquilla por dentro de decir, bueno, es que lo mío vale, lo mío, lo estoy conociendo, lo estoy reconociendo, porque además estaba chilenas, de los jarabes, pues es música folclórica, es música de segunda, es música sencilla, música ligera, no es música seria. Entonces, imagínense uno como alumno en formación, con esa cosquilla por dentro de decir, bueno, es que lo mío vale, lo mío, lo estoy conociendo, lo estoy reconociendo, porque además estaba, otra parte muy importante de ese contexto, estaba prácticamente sepultado. Hace rato comentaba yo de que yo no conocía mi música y muchos dirán, ¿y por qué no conocía su música? Bueno, no la conocía porque era la época donde no en todos los pueblos, pero al menos en este pueblo y en varios pueblos aquí de la Mixteca, la brecha generacional entre los viejos y los jóvenes era tremenda, sobre todo porque es uno de los puntos de auge de la migración a los Estados Unidos. Estaba, yo considero que estaba en su punto máximo este aspiracionismo migratorio de borrar todo un pasado lleno de simbolismos de pobreza, atraso, marginación, y que igual nos hicieron creer o que nos vendieron durante muchos años tras una política integracionista, ¿no? Una casa de adobe, pues era una casa, como decían muchos, yo oí decir, es una casa de tierrita, ¿no? Cuando era yo pobre. Y había gente que se iba a los Estados Unidos y aunque la casa estuviera bien, la tumbaban para hacer una de concreto porque eso era un símbolo de progreso y
¿no? De crecimiento, de evolución. Regresar a ponerse guaraches, regresar a hablar la lengua, pues eran temas que hacían conflicto entre los propios habitantes de las comunidades. No digo, no en todas, pero yo sí lo veía como en muchos casos. El insulto, uno de los insultos mayores era, pues, eres un indio, ¿no? Uh-huh. Hoy con orgullo se grita, ¿no? Se dio la vuelta, pues. Y entonces, esto se venía arrastrando de políticas integracionistas desde los tiempos cardenistas, ¿no? Que si bien hicieron cosas muy buenas, también hicieron cosas muy cuestionables. Pues la política integracionista de la castellanización, por ejemplo, que viene desde el cardenismo. Y de Vasconcelos. Sí, ¿verdad? Y bueno, desde antes, claro. Y entonces esto repercute en la música. Sí. Y entonces en las escuelas de música, la propia ignorancia de muchos maestros, que yo años después fui a descubrir, era simplemente ignorancia, de no conocer la riqueza de las músicas, yo hablo siempre en plural de las músicas de México, de los pueblos y de Oaxaca, pues los llevaban a hacer este tipo de juicios, ¿no? De juicios muy a priori, sin saber que sus ancestros, sus antecesores de estos mismos músicos o profesores de música se habían nutrido de esas culturas, como lo acaba de mencionar, como un gran Carlos Chávez, ¿no? Que Chávez había hecho sinfonía india con cantos indígenas, seris, carrizos, ¿no? Que había hecho la orquesta mexicana, que era para instrumentos como chirimías, teponaztles, huevos, y que con esos instrumentos había triunfado en el MoMA en Nueva York en los años 40. Que había grabado un disco, que lo había ilustrado Andy Warhol, que era amigo de Aaron Copland. O sea, estamos hablando de los grandes músicos, ¿no? Mundiales, que algunos de mis maestros creo que no lo sabían porque se expresaban de esa manera. Y digo, maestros de poca monta, ¿no? Maestros que no habían salido a tocar más allá de no sé dónde. Y entonces, ese contexto, ese es el que se vivía en los años 90, ¿no? Y nosotros, Pasatono, que es mi agrupación, y la idea que tuvimos, creo que nos toca ese parteaguas que es el 90 al 94, ¿no? Sin duda el movimiento zapatista, que empieza a cambiar todo, ¿no? Yo no lo entendía, nunca entendía por qué nunca había estallado una verdadera guerra, una guerrilla, una guerra civil, si ya estaba hartos todo un sector social, y nunca entendía cómo eso. Digo, yo era también muy joven en ese entonces, pero lo fui entendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, y creo que el resultado es lo que hoy vivimos. No está resuelto, pero es una realidad distinta, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas. Tengo dos para que no se me olviden. Una, ¿por qué Pasatono? Y dos, usted, maestro, con su actividad y con todo lo que ha hecho la agrupación, la orquesta, han rescatado, han preservado, pero también esta música de ustedes es música de resistencia, vamos a llamarle. ¿Qué puede dar usted de mensaje a los músicos de hoy, ¿no? Pasatono. Sí. Pasatono es una palabra antigua que usaban los viejos músicos aquí en la Mixteca, que se refiere a donde se pisan las cuerdas, en un violín, en una guitarra, en una jarana, en un bajo quinto. Y los viejos músicos tenían formas de nombrar, de ver, de abordar, de entender la música y el mundo, ¿no? De una manera distinta a la que tal vez hoy la concibamos, ¿no? O sea, los músicos de antes no decían, como ahora, vamos a estudiar el diapasón,
la modulación de un tono a otro. Ellos decían, vamos a hacer un pasatono, y también un pasatono es eso, una modulación, un cambio de una tonalidad a otra. O decían, saca bien las notas en el pasatono, ¿no? O sea, saca bien las notas que estás tocando sobre el diapasón, que es el brazo de la guitarra. Entonces, esos nombres me parecen muy poéticos, muy, muy bonitos, y se relacionan con otros temas culturales de aquí de la región. Por ejemplo, el juego de pelota. Aquí tenemos un juego de pelota. Es un juego tradicional que yo jugué en algún momento, y al jugarlo entendí un poco cómo, con los viejos jugadores también, cómo concebían el juego, y según pues lo que yo observé, mis ideas sobre el juego es que los viejos jugadores no lo veían como se ve hoy el fútbol o el básquetbol, sino lo veían como un arte, el arte del juego, tal vez con una visión más mesoamericana, con una herencia más antigua. Y hago la analogía porque los músicos hacen el arte en el pasatono, en este espacio donde salen las notas, y los jugadores lo hacen en el pasajuego, que es la cancha no le decimos cancha de pelota mixteca, le decimos el pasajuego, ¿no? Pasajuego de la pelota. Entonces, muchos de los jugadores eran músicos, ¿no? De cuerda, del bajo, de la guitarra, y mantenían como esta relación entre esos mundos. Entonces, para mí, tanto los jugadores como los músicos entendían como eso, ¿no? Que el arte del juego, como el arte de la música, se realizaba en un pasajuego o en un pasatono. Y ese nombre pues nos gustó, como de esos términos antiguos, y por eso le pusimos pasatono. Una buena analogía, el juego de pelota con la música. Con la música, sí, pues yo veía a los viejos jugadores, cómo que hacían, cuál era su actividad, y bueno, pues podían tocar un corrido, una chilena, y luego eran chiveros, y luego el domingo iban a jugar pelota, y luego a lo mejor uno de ellos era maromero, y así, era campesino. Entonces, como que todas esas actividades siento que le daban como una configuración a su pensamiento y a su forma de cómo abordar la vida, ¿no? Entonces eso siempre me gustó mucho y siempre traté de seguirlo, ¿no? O lo he seguido.